Hola de nuevo, esta es la serie, la oración, es la segunda serie de la Escuela de los Hechos. La primera serie fue la Biblia. En esta serie nos vamos a enfocar en aprender lo que la Biblia dice acerca de la oración. Para eso tenemos que entender qué significa en realidad la oración. Y vamos a mirar en algunas 5 lecciones lo más relevante acerca del tema para que aprendamos a orar, para que oremos a conciencia, oremos eficazmente, para que podamos desde un principio aprender todas las facetas que la Biblia enseña acerca de la oración. Lo primero es entonces, ¿qué es la oración? Bueno, la palabra orar significa hablar. Oración nos habla de comunicación. Y para desarrollar una buena comunicación se necesita al menos de 2 personas que estén hablando. Eh, y esto habla de una interlocución. Quiere decir, pues, una persona habla, otra escucha y contesta, y estos papeles se van cambiando constantemente. Hay un primer texto bíblico que está en Job capítulo 42, versículo 4 al 5. Dice así: Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bien, el texto habla de un hombre llamado Job. Está diciendo aquí que le va a hablar a Dios y que espera que Dios le conteste. Dice: te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Quiere decir que supone este hombre que habla con alguien que es capaz de no solamente de escucharlo, sino de entenderlo y responderle con mucha coherencia, porque por eso dice me enseñarás. Pero también dice de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que este es un hombre que anteriormente, antes de decir estas cosas, no tenía un gran conocimiento de Dios. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que ahora él entiende que puede tener una mejor comunicación con Dios porque está seguro de su presencia. Y la oración tiene que ver mucho con eso, saber con quién estoy hablando. Por eso nos planteamos una pregunta: ¿con quién ora o habla uno? Y básicamente nosotros oramos o hablamos con personas. Nosotros no hablamos ni oramos, que es la misma palabra, con cosas. Yo no puedo hablarle a este vaso y decirle: vaso, deme jugo, sino que yo hablo con personas que me puedan oír, entender, comprender. Mas yo mismo me puedo hablar, ¿cierto? Yo mismo puedo plantearme pensamientos y acciones porque yo soy una persona. Y de ahí en adelante yo siempre trataré de hablar es con personas. Así que miremos la cita bíblica que dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Bien, fíjese que el texto habla de, de creer que Dios está, que Dios existe. Dice que es necesario que todos los que se acercan a Él crean que le hay. Nadie que ore a Dios dudando de Él está teniendo una comunicación, porque Dios se agrada a aquellas personas que hablan con Él creyendo que Él está ahí. Y ese es el sentido de la comunicación. Si yo dudo que alguien me puede escuchar, si dudo que alguien me puede entender, pues no le hablo. Usted nunca va a hablar con alguien que cree que no le va a responder, que no le va a comprender, ¿cierto? Usted no se sienta en la sala a hablar con un niño de temas profundos, con un bebé a hablar de economía, sino usted habla con un bebé cosas que le puede entender, ¿cierto? Es la coherencia de la comunicación. Bien, Jeremías capítulo 33, versículo 2 y 3 dice así: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es un nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El versículo 2 aclara que está hablando de Dios. Dice, así ha dicho Jehová. La palabra Jehová es una forma de escribir Dios.
también se puede entender como Yahvé. Y sin profundizar tanto en este tema, sabemos que Dios está diciendo que clamemos a Él, es decir, que le hablemos a Él y que Él nos va a responder y que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. De nuevo, estamos mirando que hay una interlocución y estamos hablando de una persona, pero hay algo que nosotros podemos tomar como referente de qué es una persona. En Salmos capítulo 115, versículo 3 al 8, dice así: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Fíjese que la Biblia está haciendo una crítica del hablar a objetos inanimados que, aunque tengan ojos dibujados, no son realmente ojos que puedan vernos, que aunque tengan orejas formadas, realmente no nos pueden escuchar, ni nos pueden hablar, ni pueden desplazarse, ni nos pueden tocar, porque es lo contrario de una persona. Las personas, por el contrario, sí pueden oír, percibir, sentir, escuchar, contestar, establecer diálogos coherentes. Esos son personas. Así que, ¿con quién hablamos? O hablamos con personas. Esa es una conclusión clara e importante acerca de la oración. Se habla con personas. Bien, la Biblia nos habla acerca de orar a Dios. Queremos aprender acerca de lo que dice en la Biblia y el tema de la oración en la Biblia es refiriéndonos a la importancia de hablar con Dios. Por eso tenemos que aprender muy bien de cómo se habla y pensar en nuestra cotidianidad cómo es hablar. Bien, el habla es el uso de un lenguaje o forma de comunicación. Hay varias formas de hablar, no solamente con palabras, también hablamos con gestos, podemos hablar con símbolos y podemos hablar de diversas formas, que el punto es que nos demos a entender. La primera forma que vamos a usar para entender esto es el lenguaje oral. El lenguaje oral es el que está basado en palabras, es el más popular, el que más entendemos. Y son idiomas. Para esto se necesita una comunidad lingüística. Nosotros somos la comunidad hispanoparlante. Yo soy colombiano y hablamos el español como la mayoría de los países latinoamericanos, exceptuando a Brasil. Y tenemos un idioma, aunque en diferentes regiones usamos términos diferentes, pero es el mismo idioma. Lo cual quiere decir que en una comunidad lingüística también hay niveles de comprensión del idioma, también hay diferencias en palabras, pero es un idioma. Y asimismo la Biblia presenta como un idioma, una forma de comunicarnos con Dios. Salmos 19, versículo 14 dice: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Está diciéndole el que escribe el Salmo: ojalá que la forma en que yo hablo te agrade. Nos conectemos, ojalá que nos conectemos con mi forma de hablar. También en Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí hay una comunicación rota, porque hay una persona que le pide a Dios, pero no encuentra respuesta de Dios. Quiere decir que hay una forma de hablar con Dios, hay una forma de pedirle a Dios. Y esto es como los hijos que tienen un padre y le piden algo, pero hay hijos que saben pedirle a su papá y entonces saben llegarle al corazón y ese papá les da todo lo que sus hijos piden, pero hay otros hijos que no. Y de pronto es por la manera en que le hablan, de pronto es por las razones que le dicen. Entonces, así mismo pasa con Dios.
no es solamente las palabras, sino cómo usamos las palabras. No son solamente las palabras y cómo las usamos, sino las razones por las que nos dirigimos a Él. Y todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral, con Dios, está basado en la Biblia. Nosotros aprendemos según la Biblia qué decirle a Dios, cómo decírselo, cuándo decírselo. Ahí está el cómo, el por qué, el para qué, de todo lo que tiene que ver con ese lenguaje oral con Dios. Pero no es solamente el lenguaje oral el que podemos usar para comunicarnos con Dios, también está el lenguaje corporal. Encontramos en la Biblia que nos podemos arrodillar, que podemos postrarnos, si es diferente, ¿no? Arrodillarse es simplemente doblar las rodillas, postrarnos es rostro en tierra o tirarnos definitivamente en el piso. Ah, también la Biblia va a mencionar cosas como levantar las manos, diferentes cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo. Salmos capítulo 72 versículo 11 dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Lucas 22:41 dice, hablando de Jesús, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Aquí encontramos gente importante postrándose delante de Jesús. Y luego en Lucas vemos a Jesús que antes de que Judas lo venga a entregar para ser crucificado, se arrodilla a orar. ¿Y por qué se arrodilló? ¿Por qué Jesús no oró de pie como en otras ocasiones? ¿Por qué Jesús no estaba sentado? ¿Por qué la gente se tiene que postrar? Los importantes un día se van a postrar delante de Dios. Es que no son solo palabras, sino las actitudes, los gestos, toda la expresión de nuestro cuerpo también habla. Y Dios sabe leer nuestro cuerpo, Dios sabe leer nuestros gestos, porque todo eso viene de adentro. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y no solo la boca, los gestos también. Hay otra forma de comunicarnos con Dios ya especialmente. Es el lenguaje espiritual, los pensamientos, lo que está en el corazón. Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Está hablando el rey David a su hijo Salomón, que va a tomar el reinado, y le está diciendo: Salomón, tenga en cuenta que Dios conoce lo que hay en el corazón, que Dios conoce las intenciones que hay dentro de nosotros. Y es que ese es el punto clave también acerca de la oración. Nos estamos comunicando con una persona que no solamente puede escuchar nuestras palabras, que no solamente puede leer nuestro lenguaje corporal, sino que además de eso puede escuchar lo que está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Por eso hay un texto en la Biblia que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Usted puede estar diciéndole unas cosas, unas palabras a Dios, pero estar pensando otras, y Dios está escuchando lo que dicen sus palabras, y Dios está conociendo lo que hay en su pensamiento, en su corazón. Y entonces por eso muchas veces, aunque personas oran y dicen que oran, su comunicación con Dios está rota, porque Dios lo conoce todo. Entonces, para concluir, formas de comunicarnos con Dios: como nos comunicamos igual con cualquier persona, a través de palabras, y el lenguaje lo conocemos aquí en la Biblia. Aquí es donde está el cómo, el por qué, el cuándo, toda la manera de comunicarnos con Dios, al lenguaje de Él. Número 2, el lenguaje corporal. Es válido, totalmente válido, que cerremos los ojos, que nos arrodillemos, que levantemos las manos, y lo hacemos de corazón, porque son formas de expresarnos también. Y Dios entiende cuando no tenemos palabras, pero que simplemente callamos y nos arrodillamos delante de Él, y con eso queremos decirle que estamos rendidos delante de Él. Dios entiende cuando no tenemos palabras y simplemente lloramos, o Dios entiende cuando reímos y por allá de vez en cuando solamente decimos gracias. Pero está la tercera forma de comunicarnos con Dios, que es la que podemos prácticamente solo hacer con Él, que es la espiritual, de corazón a corazón. Ninguna persona puede saber lo que está en su corazón si no le es dado de Dios. Así que
esto es algo que es con Dios. Dios sabe qué hay en mi corazón. Yo le puedo estar diciendo en mi corazón que le amo, aunque no lo diga con palabras, aunque esté muy serio. Dios sabe que yo estoy diciéndole que le amo. Dios, aunque yo pueda estar diciendo gracias, pero estoy renegando en mi corazón, Dios entonces conoce muy bien lo que está dentro de mí. Son tres formas importantes de la oración. Ahora, ¿cómo responde Dios? Es una pregunta muy importante. Bueno, una de las cosas que dice la Biblia es que es por lo que vemos y lo que está en nuestro entorno. Job capítulo 42, versículo 4 y 5 ya los habíamos leído, pero vamos a volverlos a leer. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando una persona empieza a hablarle a Dios, muchas veces Dios contesta con cosas que nosotros vemos. Lo vemos en nuestro entorno. Vemos cómo Dios trabaja en la vida de otras personas. Vemos las necesidades de otras personas. Antes no éramos sensibles a esas cosas. Antes no éramos sensibles al dolor. Pero cuando Dios empieza a hablarnos, nosotros podemos ver el dolor de la gente. Nosotros podemos ver las necesidades y nosotros podemos ver cómo Dios bendice a otra gente. Entonces empezamos a ver, a escuchar respuestas de Dios a través de lo que vemos. También a través de la naturaleza, a través de cosas que antes no percibíamos. Salmos capítulo 8, versículos 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Aquí el salmista está hablando de que él está viendo la naturaleza, él está viendo el firmamento y en medio de eso él puede ver a Dios. Él puede entender cosas profundas de la relación hombre-Dios, Dios-hombre. Esto sucede cuando yo empiezo a hablar con Dios. Entonces Él, por el Espíritu Santo, pone en mí una sensibilidad de las cosas que están en todo mi entorno. Número 2, también cómo Dios me habla. Y creo que esta es la principal. Es a través de la palabra o la Biblia, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese que está hablando de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Este libro no es cualquier libro como lo veíamos en la serie anterior. Este es un libro inspirado por Dios. Y tiene la capacidad de dar respuesta a todos los interrogantes humanos. De una u otra manera, Dios se va a valer con este libro para contestar nuestras oraciones. Por eso es importante que si yo le hablo a Dios con palabras o con el pensamiento o con acciones, yo lea la Biblia, porque una de las formas más importantes que Dios va a usar es hablarme a través de la Biblia. Así Dios me va a contestar. Entonces en la Biblia Él me va a decir, mira, confía en mí. Voy a encontrar un versículo en la Biblia que me da respuesta acerca de mis problemas emocionales o sentimentales o espirituales o financieros, y yo le he preguntado acerca de eso y Él empieza a enseñarme a través de la Biblia. Número 3, ¿cómo nos responde Dios? También Dios responde audiblemente. Éxodo 33, 11 habla de Moisés. Dice, y Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. ¿Qué quiere decir esto? Moisés estaba hablando con Dios audiblemente, porque dice allí como cualquiera habla a su compañero. Moisés hablaba, no veía a Dios, pero escuchaba la voz de Dios. Y no es lo que más ocurre, pero muchas veces puede ocurrir. Y supongo que entre más fe hay y más comunión con Dios haya, pues es más posible que esto le suceda a algunas personas. Joel capítulo 2, versículo 28, habla de otras formas en que Dios contesta. Vamos a leerlo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces aquí encontramos claramente
algunas formas de cómo Dios habla. Dice, habla de profecías, habla de visiones y habla de sueños. Y en el transcurso de la escuela, pues vamos a profundizar en esta clase de cosas. Pero profecías es cuando en la Biblia encontramos escritas algunas cosas que Dios dijo que iba a hacer y nosotros podemos darnos cuenta que se están cumpliendo. Pero también hay profecías que vienen directamente a nosotros. Dios usa a una persona que tiene el don de la profecía y nos dice cosas de parte de Dios. Y una profecía sabemos que viene de parte de Dios porque nos edifica, nos anima y nos enseña cosas. Visiones. Hay personas que Dios les muestra cosas viendo imágenes, viendo como una película. Esos son visiones. Y son diferentes a los sueños, porque una visión es de alguien que está despierto. Y también hay sueños, personas que están durmiendo, y Dios les habla a través de esos sueños, como en el caso en el libro de Génesis, a un hombre llamado José, un muchacho. Dios le mostró por sueños que un día iba a ser muy importante y llegó a serlo. También en el Nuevo Testamento está el apóstol Pablo, que Dios le dijo que no viajara a una ciudad, sino que fuera a otra ciudad donde le estaban necesitando, y cuando se despertó dijo, no vamos a ir a estas ciudades, vamos a ir a Macedonia, porque en Macedonia nos están necesitando, y fue porque Dios le habló a través de un sueño. Bien, finalmente Dios habla al ser humano, al corazón. Como leímos ahorita, nosotros de corazón o en el pensamiento podemos hablarle a Dios, podemos cavilar cosas. Nosotros podemos decir en nuestro pensamiento qué será lo que está pasando, y Dios escucha eso y Dios puede respondernos de las diferentes formas que nos responde. Pero también Dios a veces nos hace entender en el corazón las respuestas que Él quiere dar. Muchas veces no las vamos a leer, sino que lo entendemos, simplemente lo entendemos, son cosas de Dios. Y algún día nos damos cuenta que era de Dios porque leemos en la Biblia y nos damos cuenta que Él lo dice. Solamente que Dios sabe que hay momentos que basta con hablarlo al corazón. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Quiere decir que este libro no solamente está escrito en papel, sino que Dios también lo puso en el corazón del ser humano. Por eso el ser humano normalmente sabe qué es bueno y qué es malo, porque la palabra de Dios está en el corazón. Solamente que cuando abre su corazón, su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y le redarguye y le anima a hacer lo que es correcto. Bien, dejamos por ahora. Esta es la primera lección acerca de la oración. Espero que le haya sido de mucha ayuda. En la parte de abajo de este video va a encontrar el link para descargar el taller. Nos vemos.